eclesiásticamente, pero psicológicamente sí. Porque es impresionante cómo Bernardo de Claraval se dirige al pontífice y a los reyes y desde luego a los obispos. No sabemos por qué, pero ese joven constituye una gran potencia. En él reside un gran poder. Y esos dignatarios lo saben y lo reconocen y siguen sus sugerencias, que suenan como instrucciones. Y Bernardo de Claraval dice, no, la orden debe ser fundada por un concilio. Y Bernardo de Claraval organiza un concilio. Y el concilio se debe reunir en tierras de Hugo de Champaña, en tierras templarias francesas. Y ahí tiene que ir el legado pontificio a presidir en nombre de Honorio. Y como padres conciliares, además de algunos cardenales y de muchos obispos franceses, están los 8 abades de la Orden del Císter. Nunca en la historia de la Iglesia, más que en esta ocasión, se ha reunido un concilio para fundar una congregación religiosa, aunque tenga el carácter de orden de las antiguas, orden con votos perpetuos. Es la única vez. Y son llamados, ellos inicialmente querían ser llamados los Caballeros de Cristo, pero finalmente acceden al título popular, los Caballeros de la Orden del Temple. Este Bernardo de Claraval es tan sugestivo en su biografía que acoge al arzobispo de Armagh. El arzobispo de Armagh en Irlanda siente como los seres que se dejan llevar, como los antiguos, como los sensibles, que tiene que ir en su avanzada senectud a morir en brazos de Bernardo de Claraval, y se dirige al monasterio de Bernardo desde Irlanda, tierras celtas también, y muere en sus brazos. Ese es el que la tradición llamará San Malaquías, el autor de las famosas profecías sobre los pontífices. ¿Ven? Siempre tienen algo, esas gentes, que nos intriga, por lo menos que queda inexplicado. Comprendemos por qué Bernardo de Claraval quería que la orden fuera fundada, en realidad, después de haber hecho lo más importante. Pero antes de dedicarse exteriormente a lo que era pues para el consumo público, que fuera fundada por un concilio, porque es una orden soberana. Es decir, el gran maestre de la orden tendrá título y derechos de príncipe soberano y será igual a reyes, mientras funja como tal, en muchos casos, de por vida, de tal manera que la orden no obedece a nadie, más que al pontífice, que sigue las insinuaciones de Bernardo de Claraval. Pero ningún rey ni obispo podrá detener a un caballero templario. El concilio le encarga, ¿a quién creen ustedes? A Bernardo de Claraval, que haga las reglas para la orden de los caballeros del Temple. Toma las reglas del Císter, como los benedictinos. Reglas en las que una personalidad puede florecer libremente, no muy estrechas, pero sí muy inteligentes. Y les da, dice él, el hábito blanco de la orden del Císter. Pero uno que es malicioso dice, pues sí, pero también es el hábito blanco de los levitas que guardaban el arca de la alianza.
eran los ornamentos que debían usar para no electrocutarse, y de lino pesado. La cruz roja sobre el hombro izquierdo se lo daría mucho tiempo después el Papa Eugenio III, y adopta la orden una divisa que se nos antoja triunfalista, como de gentes que ya han logrado un propósito, pero que sienten, pues por humildad, la obligación de revertir los méritos a la divinidad. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿La gloria de qué? Eso no se dice cuando se empieza a hacer un trabajo. Eso se dice cuando ya se ha hecho un trabajo y ha resultado muy bien. Es una acción de gracias y al mismo tiempo una dirección de humildad. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En la regla de Bernardo está transparentado el druidismo, desde la famosa Virgen Negra, como la de los druidas. ¿Se acuerdan de aquellos druidas de Chalon-sur-Marne? Los druidas edifican este santuario a la Virgen que ha de dar a luz. Siglos y siglos antes de que una Virgen diera a luz. Que las mitologías y las religiones tienen varias partenogénesis, sí, pero nosotros hablamos de la nuestra y queda incluida también en esas posibilidades proféticas de los druidas. Las tríadas, esa preocupación que podría ser bárdica de San Columbano y que aparece en la regla que les escribe Bernardo a los templarios, esa preocupación por el número 3. Eso no es solamente consideración de la Trinidad, eso es también un recurso a toda la filosofía moral antigua, la tríada de verdad, bondad y belleza. Y el 3 no es solamente místico o moral. 3 puede significar también mucho en arquitectura, la pirámide, o en física, quién sabe si en genética. Siempre aceptarán el combate contra los no cristianos, aunque sea en proporción de 1 contra 3. Nunca lucharán con otros cristianos, pero si deben defender su vida contra cristianos, no deberán atacar ni responder al ataque de ellos hasta después de ser atacados 3 veces. Si faltan a sus deberes, serán flagelados 3 veces. Comerán carne 3 veces a la semana. Los días que se abstengan de carne podrán tener 3 platos en la mesa. Deberán comulgar 3 veces al año, oír misa 3 veces por semana, dar limosna 3 veces por semana. Los 3 votos, castidad, pobreza, obediencia, entendidos a la templaria, como todo el mundo los entiende. El carmelita a la carmelita y el franciscano a la franciscana. ¿Quién es pobre como San Francisco? Se hace voto de no dependencia de los bienes físicos, pero se hace voto a cambio de la garantía de que no van a faltar pues los bienes físicos fundamentales, sencillamente. Pues sí, porque si no, pues ¿a qué le entra uno? Pero pues de que uno no depende de las riquezas. Constituía pues un experimento ser monjes de 3 votos solemnes y perpetuos, y al propio tiempo ser militares, caballeros y monjes. Se podía ser a la vez caballero militar, sacerdote y monje. Existía también el interesante escalafón de los ingenieros, arquitectos y asistentes. Por debajo están los hermanos legos, luego los artesanos,
y después los servidores. Todos forman parte de la gran familia templaria. El gran maestre debe ser, sin embargo, sacerdote, caballero y monje a la vez. Es típico del régimen feudal en el que surgieron. Pero nos llama la atención la prohibición de que un caballero templario, si cae en manos del enemigo, no puede ser rescatado. No puede ser rescatado, ni tan siquiera por frailes mercenarios. No se aceptará rescate por él, ni nadie puede ir en vez de él para redimirle de su cautiverio. Debe entregarse por completo a quienes lo mantienen. En los ataques, el templario debe estar siempre en vanguardia. En las retiradas, el último en retaguardia, defendiendo al gran contingente de las tropas. Y comienzan a tener castillos y fortificaciones, ahora sí, en Jerusalén, en todos los santos lugares, en el Cairo, en Chipre, en Malta, y se extienden por toda Francia con sede en lo que sería pues el lugar en el que está Nuestra Señora de París. ¿Cuál era la tarea de los templarios en Francia? Allí no había pues lugares que fortificar, ni peregrinos a los que cuidar. Sencillamente una expansión civilizadora, una verdadera onda, una verdadera conmoción cultural fue la que ellos llevaron a cabo. No solamente la construcción de las catedrales, sino que ellos prácticamente financian todo. No sabemos de nadie que haya pagado una catedral. Sabemos de algún obispo que pagó una vidriera y puso allí su nombrote en la vidriera, que ni el santo aparece, sino solamente el nombre de quien pagó la vidriera. Pero así, pagar una catedral, no. ¿Y de dónde sacaron tanto dinero para estar pagando pues las catedrales góticas, oiga usted? La sabiduría cristiana, la sabiduría islámica, la sabiduría hebrea, la sabiduría helenística, la egipcia y la celta se amalgaban en sus monasterios y en sus centros de estudios, y no resulta de ahí una mixtificación, sino una armonización. Porque resulta que las verdades de todos los lugares son iguales aunque tengan distintos colores, y las gentes de todas las espiritualidades son parientes aunque no lo sepan, son familiares. Y ellos hallaron esa armonización. En ejército y en campaña, cuando se tuvo que defender al cristianismo en Tierra Santa, se hizo 20 veces, la salvaron a Jerusalén de nuevas acometidas musulmanas. 6 grandes maestres de la orden murieron en combate, y en 2 siglos fueron 20.000 los templarios que murieron en batalla. Pero por otra parte, en la Europa cristiana llegan a ser los banqueros más importantes. Ellos llevan las finanzas de la Santa Sede y de los grandes reyes. Ellos, en sus bancos templarios, administran todas aquellas riquezas, y sobre todo se dedican también a la agricultura, a la industria, a las comunicaciones y a las construcciones. En Francia solamente llegaron a tener más de 2 millones de hectáreas cultivadas. Lo vemos ahora en fotografía aérea, y todavía están los muros de los templarios, y decimos, ¿eso era una finca? No, eso era un lago artificial. Centenares de lagos artificiales en lugares de lagunas naturales. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando Balduino IV ya, el rey leproso, el rey de 17 años, a la cabeza de 500 caballeros, venció a los 30.000 mamelucos del sultán, fue porque entre esos 500 caballeros
400 eran caballeros templarios. Y cuando San Luis, rey de Francia, muy buen santo, pero un desastre como rey, y más como cruzado, cayó prisionero y se le tuvo que redimir, ahí estuvieron los 30.000 libras de los templarios para completar la suma. Y se convirtieron en la más colosal civilización militar, política, religiosa, financiera y civilizadora durante sus 200 años del Temple. Solamente en Francia se pueden contar 200 enormes iglesias, entre últimas románicas y primeras góticas, 100 abadías y 9.000 iglesias, así, de las pequeñas, 9.000, pero 200 de las enormes, de las colosales, de las impresionantes. ¿Cómo pagaron todo aquello? Que ellos fueron los primeros en conocer el camino de las Américas, se sabría. Habrían dejado rastro, vestigio alguno. ¿Cómo pudieron gentes tan poderosas y tan gloriosas, tan esclarecidas y tan avanzadas, decaer, declinar de pronto y ver hundidos y perdidos para siempre su poder y su gloria y su influjo? Pues les falló el pontífice. Eso no podía preverlo un templario. No podía un templario prever que un día el pontífice los vería como rivales, como competidores. Ese fue el tendón de Aquiles de la orden templaria. Pero más que nada, les falló su propia patria, les falló Francia, les falló el rey francés. Ese Felipe IV, llamado también, como el español, el hermoso, Felipe IV, el bello, al que sí le comprendemos las razones de tratar de neutralizar el poder de los obispos y el poder de la nobleza, para que la monarquía vuelva a ser de nuevo autócrata. Pero es que llegó a extremos intolerables, llegó a represiones como Francia nunca había conocido, y llegó a imponer a la Iglesia a un cardenal francés. Piensen cómo se sentirían ustedes si hoy ocurriera eso. Se elige pontífice no en Roma, sino en Lyon, porque así lo quiere el rey de Francia. Y se elige pontífice al arzobispo de Burdeos. Y el arzobispo de Burdeos dice: yo soy francés y ahora soy pontífice. No pienso trasladarme a Roma. Roma quedará convertida en una provincia, en una diócesis como tantas otras. Donde está Pedro, allá está la iglesia. Y allí se inaugura ese triste cautiverio de los pontífices en Aviñón. Decimos el cautiverio, pero nadie los mantenía cautivos. Ellos estaban en Aviñón porque eran franceses. En nada se maculó, absolutamente en nada, la pureza dogmática. En nada se comprometió la Iglesia como esposa de su divino fundador, pero sí atravesó por turbulentos tiempos en este mundo. Los tiempos del papado de Aviñón. Tan poderoso llegó a ser este rey, que tenía a un papa de monaguillo suyo, y lo dijo. Y a este papa el rey le obliga a incoar a los templarios. ¿Por qué? Porque son ricos, porque son poderosos, porque la gente los ama, porque la gente los admira, los sigue, y porque no parece existir verdadera providencia, sino es templaria.
y eso hace que ni el rey ni el pontífice parezcan padres de sus pueblos, porque cada monasterio templario es un centro de cultura y de beneficencia y de progreso, lo que nunca ha convenido a las autoridades, ni de uno ni de otro rango. Como que me estoy mandando mucho ya, ¿verdad? Las cosas que sucedían en aquellos siglos. Solamente una señal se dio. El rey quiso conservar en secreto con el pontífice el día y la hora en que serían detenidos personalmente todos los templarios de Francia. A partir de aquel momento se pediría o se sugeriría a los demás reyes cristianos por parte del pontífice que hicieran lo mismo con los templarios de sus países, sobre todo los ingleses y los alemanes, y en Tierra Santa, pues los que allí había, miles y miles de templarios. Gustaba a los reyes oír que el pontífice pues ha incoado proceso eclesiástico a los caballeros de la antes soberana orden del Temple, y que deberán los reyes, hijos dóciles de la Madre Iglesia, ayudar a los agentes eclesiásticos en cada país a que sean detenidos los templarios. A cambio de esa diligencia, los reyes podrán confiscar las riquezas de los templarios en sus respectivos dominios. Pues casi todos siguieron esa pauta. Sin embargo, los templarios lo supieron a tiempo. Ahí sí no nos parece tan sospechoso, porque al rey se le escapó una medida que pudo dar pista a los caballeros templarios. Los obreros franceses, sobre todo los obreros de la construcción, eran hijos espirituales de los templarios. Ya sabemos lo que ha salido, la espiritualidad y la bondad y la buena fe, y si ustedes quieren la ingenuidad, que ha salido de esa atmósfera en la que se edificaban las catedrales. Las organizaciones filosóficas y benéficas que han salido de esos vínculos entre arquitectos, templarios y obreros, de tal manera que se iba edificando como se iba haciendo una colmena o un hormiguero, todos en una afinidad, en una sintonía perfecta, hasta que quedaba acabado el edificio. Y de esos vínculos estrechos hasta nuestros días, los masones, ¿verdad? Hasta nuestros días, que siguen insistiendo en que todo está hecho con compás y con número y con medida por el gran arquitecto del universo. Esas gentes estaban constituidas en gremios, los antepasados de los sindicatos, los gremios, y los gremios fueron disueltos por el rey francés. Esa fue la señal. Ahí el gran maestre de los templarios se dio cuenta de que se avecinaba un gran ataque, porque le estaban socavando al pueblo, a su pueblo, la rama de la construcción, las gentes que eran como, ¿qué diríamos?, seglares, pero de la tercera orden del temple, terciarios templarios. Miércoles 11 de octubre del año 1307. Se ha dado la señal para que todos queden detenidos. El gran maestro, Santiago de Molé, está acompañando al rey en el funeral, en las exequias de una cuñada del rey, y está el gran maestre ahí. Todos fueron detenidos en Francia. 9,000. Una de las operaciones policíacas más grandes de la historia. Sin embargo, todos los monasterios, sus bibliotecas, sus bodegas, sus laboratorios están
vacíos. No se encuentra ningún objeto, aparato, artilugio, manuscrito, nada, absolutamente, ni cálices, ni vasos, nada. Estaban preparados para aquel momento. Un manifiesto real hace públicas las acusaciones: apostasía, herejía, sacrilegio, sodomía, idolatría, todo, cualquier cosa. Que entre ellos tuvieron lugar actos no deseables, incluso escenas escandalosas. Pensemos en que es una orden militar y cómo conviven los militares. Por ejemplo, ¿qué es una novatada entre militares? Un civil no pervive en una novatada militar. E incluso le puede parecer que sean indecentes ciertas cosas, pero estas son gentes que vienen de la guerra y tratan con los caballos y se matan unos a otros, y de repente pues hacen una broma pesada, pero bastante pesada entre ellos. Ahora, si un refinado quiere llamar a eso una indecencia, pues sí, mire, hasta los caballos van desnudos a la guerra, pues naturalmente. Los frailes en las iglesias y los oficiales en las tabernas dijeron a sus respectivos pueblos cuáles eran los cargos en contra de los caballeros del temple, y ellos fueron pues arrojados al tormento, y naturalmente pues en el tormento son pocos los que están dispuestos a resistir en grado heroico. Pues ¿para qué? De todas maneras lo van a matar a uno, pero antes lo desarticulan. Pues se dice que sí a todo. Por eso precisamente no tiene ningún valor jurídico lo extraído en confesión bajo extorsión o tormento. Sin embargo, así funcionaban las cosas, así funcionaron. Y no, ya no digo más. Ya no digo más. Así funcionaron durante mucho tiempo. Y claro, entonces no tenía ningún valor, y muchos templarios dijeron que sí a todo, con tal de poder morir simplemente ahorcados o quemados vivos, pero no fragmentados, descuartizados, colgados, deslenguados. Pues dijeron que sí, y eso constituyó la documentación oficial de la contrición de los templarios. Clemente V, en una débil carta de protesta, Pastoralis Preeminencia, les dice a los reyes europeos que por desgracia por los templarios se han portado mal y tienen que ser confiscados y destruidos. Sin embargo, el mismo Papa Clemente V le escribe a Eduardo II de Inglaterra: se nos dice que prohibís la tortura como contraria a las leyes de vuestro país, pero ninguna ley de un Estado es superior al derecho divino, nuestra ley. Por lo tanto os mando que sometáis inmediatamente a esos hombres a la tortura. Inglaterra no volvió a conocer esos procedimientos hasta los tiempos de María la Sanguinaria, pero entonces por prescripción superior. Y sí, confesaron todos los cargos. El proceso más grande del pasado, 18.000 personas inculpadas a la vez, 18.000 templarios en todos los países durante 7 años de proceso. Por única vez en la historia consideramos con infinita ternura a las cruzadas, porque es la Inquisición devorando a las cruzadas, los dos grandes monstruos de la Edad Media, y ahora se están destruyendo el uno al otro, porque los templarios significaban las cruzadas, pero lo que de más alto era el ideal cruzado, porque conquistar el Oriente no era tener una parcela más de tierra en los santos lugares,
era llegar a dominar también, a enseñorearse de las sabidurías orientales. El ideal cruzado era al fin y al cabo un ideal de caballería, un ideal romántico, un ideal de caballeros, desde luego incardinado en las costumbres de la época. Y la Inquisición dio fin a todo ello. El 22º, como dicen los locutores, el 22, gran maestre de la Orden del Temple, Santiago de Molé, fue de los últimos en ser quemados vivos, prácticamente la última víctima. Él sufrió los 7 años de tormento. Y durante esos tormentos, el gran maestre, ¿qué no se le haría? Durante esos tormentos muchas veces aceptó todo, pero al reponerse 2 o 3 días después, negaba todo de nuevo. Y finalmente el rey se impacientó, y dijo, pues a este hay que quemarlo, pues vámonos, se le quemó. Frente, pues en la pequeña islita aquella de los hebreos, la que sirve de basamento para el puente verde, donde está la estatua de Enrique IV, pues, viendo hacia Notre Dame, hacia el centro de los celtas. Allí fue levantada la hoguera, en presencia, desde luego, del delegado papal, de los cardenales, del rey, de toda su familia, de los niños, para que desde pequeños vean lo que no hay que hacer, y de toda la corte francesa. Santiago de Molé arrojó su túnica, ya tan raída y tan atormentada, su túnica blanca, y se internó en la hoguera desnudo. Así no quiso que el temple, que la orden fuera quemada, fuera ejecutada con él. Quiso morir como individuo, no como orden. Y muriendo y entre las llamas gritó, Clemente, Papa, Felipe, Rey, Guillermo, Dominico, Inquisidor, apelo de vuestra sentencia al tribunal de Dios, y os cito a comparecencia ante él en el término de 6 meses. Eso lo oyó todo el mundo, eso no es literatura. Eso lo oyó todo el mundo. Tanto lo oyeron que el delegado papal le dijo al rey, ¿habremos cometido algún error? Porque este muere muy seguro. Y el rey le contestó, sí, hemos cometido un error. Debimos cortarle la lengua antes de enviarlo a la hoguera. Así se llevaban esas cosas, ¿no? Clemente V, sumo pontífice, murió 33 días después, con el vientre devorado por una infección purulenta. Se le pudrió el estómago. 33 días después. A los 6 meses en punto, el rey de Francia caía de caballo y luego moría de apoplejía por esa caída. Guillermo Dominico Inquisidor y Nogaret, el famoso canciller, murieron en el mismo año. En los 13 años siguientes, 3 hijos de Felipe subieron al trono y bajaron a la tumba sin descendencia. Y así desapareció por completo una dinastía que había gobernado sin interrupción durante 300 años en Francia. Y aunque de nada tenía la culpa, cuando en 1791 rodó la cabeza del rey francés por la guillotina, se oyó todavía voces del pueblo de Francia que decían, Santiago de Molé, estás vengado, porque siempre consideraron a la corona como culpable de la destrucción de los templarios. Algunos pocos sobrevivieron y se refugiaron en las órdenes más parecidas de caballería, aunque honoraria, de Calatrava, de Alcántara, de San Juan de la Espada,
de Cristo, se dice que Cristóbal Colón consultó los mapas y archivos de la Orden de Calatrava en España y de la Orden de Cristo en Portugal antes de decidirse a sus empresas. Tras su destrucción, se conservó la orden bajo la forma de una sociedad secreta internacional y hasta fines del siglo XVIII todavía se sabía quién era el gran maestre en todo el mundo. Pero lo que ellos extrajeron de Jerusalén no se ha encontrado en Francia y ya no está en Jerusalén. Se han hundido para siempre, los hemos hundido. Simplemente las piedras de Europa siguen diciendo, en Chipre, en Malta, en Jerusalén, en Belén, en Marsella, en París, en Bolonia, en Londres, ven ustedes de repente una piedra en una pared que dice, non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo, da gloria. Muchas gracias. Muchas gracias.